se dirige o no a una punción y en base a eso el manejo, se toma generalmente la decisión. Lo que vino ahora a enriquecer y a hacer más preciso el diagnóstico preoperatorio es la biología molecular, de hecho que la veníamos esperando desde hace tiempo. Pero eso también, bueno, tiene que ser bien individualizada, no es la biología molecular una herramienta que se puede utilizar indiscriminadamente, no solamente por las indicaciones, sino por el alto costo que hoy en día tiene, ¿no? Pero lo que sí nos trajo definitivamente la biología molecular al ambiente nuestro es que nos hace realmente darnos cuenta que hay que individualizar el manejo de ese paciente. Ese paciente va a tener seguramente, posiblemente una mutación genética y hay que individualizar esa mutación. Y esa mutación nos va a dirigir al tratamiento. Miren lo importante que es considerar a cada paciente y a cada patología por separado. Dentro de todas estas herramientas que podemos utilizar para estratificar por riesgo a un paciente con una lesión indeterminada, los valores clínicos, bueno, ya lo sabemos, cuáles son las señales clínicas que tienen que alarmarnos o que nos van a llamar la atención. Y especialmente dentro de esto, lo del tamaño, que muchas personas dicen, bueno, cuando un nódulo tiene más de 4 centímetros, tiene una alta chance de malignidad y por lo tanto tiene que ir a una tiroidectomía y eventualmente a una total. Bueno, los trabajos se contradicen entre ellos, hay algunos que dicen que sí, otros que no. En realidad, pareciera que el tamaño del nódulo lo que va a ir más a definir es la representatividad de la toma de la muestra. Por eso es que, más que nunca, en esos nódulos no hay que dejar de hacer, pensamos, en la punción bajo la guía ecográfica. Con respecto a la ecografía, los mismos, están bien identificados los factores de riesgo, sea cual sea el sistema de clasificación ecográfico que podamos utilizar, el TIRAS, el ATA, la clasificación coreana, la británica. Lo cierto es que de todas estas características no hay ninguna que por sí individualmente diga que un nódulo va a tener más riesgo que otro. Y con respecto a la ATA, que en el 2015 fue muy clara y en trabajo muy lindo de Lee, que para poder identificar los factores de riesgos en la ecografía, es bueno discriminar cuáles aquellas lesiones se van a acercar más a un tumor papilar, a un probable tumor papilar o definitivamente más a una lesión folicular. La ecografía tendría mucho más valor en aquellas lesiones que tienen atipías indeterminadas más que en las lesiones foliculares y que ahora vamos a ver. Obviamente la punción y las características citológicas son las que más definen habitualmente el tipo de tratamiento y eso está de la mano de la experiencia del patólogo, de la experiencia de los centros donde uno trabaja y de hecho es muy importante saber por qué varían. Más allá de lo que dije de los patólogos y de las instituciones en particular, dentro de las lesiones indeterminadas es muy importante saber que son lesiones muy heterogéneas. Por ello mismo es que muchos grupos empezaron a subcategorizar este tipo de lesiones porque se dieron cuenta por varios estudios que no solamente están dentro de grupos diferentes, sino que pueden hasta ser inclusive entidades histológicas diferentes. Entonces se hizo una clasificación en base a la atipía, sea arquitectural, o sea que existe una predominancia de células foliculares, la presencia de microfolículos, y una atipía citológica, esas atipías que puedan ser más nucleares y más sugestivas de un carcinoma papilar. Esa es la diferencia del AUS, o sea, de las lesiones con atipía indeterminada, o de los FLUS, que serían las lesiones foliculares indeterminadas. Y también tenemos que tener en cuenta esta aparición de estas nuevas lesiones borderline. La vedette de ellas es el NIFT, que es la neoplasia folicular no invasiva, pero con cambios nucleares similares a los tumores papilares. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, como si fuese un adenoma folicular con algunas atipías, que estaría más cerca de una lesión benigna, o bien, por ejemplo, un carcinoma papilar variante folicular, que sería más de una lesión maligna, pero que al estar encapsulado y que sabemos que tiene un excelente pronóstico, suficiente con el tratamiento con una lobectomía. Y lo que vino hoy en día a irrumpir, bueno, desde hace un tiempo ya, es la biología molecular, que básicamente se clasifica en dos grupos de test, el rule-in y el rule-out. Los rule-in son los que más que todo se basan o se sostienen en un valor predictivo positivo alto, es decir, confirmando lesiones malignas,
y lo que nos sirve más que todo es poder identificarlas tempranamente en el preoperatorio y hacer una cirugía adecuada, evitando necesidad de reoperaciones. Estas lesiones, las que predominan básicamente son las mutaciones del RAS, algunas del BRAF, pero lo cierto es que son lesiones de bajo grado de malignidad y que muchas de ellas también pueden andar con una lobectomía. Por otro lado está el rule-out, que el más conocido es el test de la firma, que lo que hace es excluir lesiones malignas, intentar excluir lesiones malignas. Lo hace bastante bien. Evita, de hecho, un gran porcentaje de cirugías con un muy bajo porcentaje de falsos positivos. Estos estudios todavía, a pesar de que van con un vértigo tremendo, ya inclusive están, hasta hace poco había exámenes de primera generación, hoy ya están en los de tercera generación. De hecho, hay algunos que mezclan el concepto o valores rule-in y rule-out, complementándose entre ellas, o sea que va bastante rápido la cosa, pero todavía hace falta tiempo, hace falta un poquitito de tiempo. Entonces, la biología molecular consideramos hoy que no es la panacea. Obviamente, no es para usarla indiscriminadamente, más que todo por el alto costo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay lugares en que no es necesario hacer una biología molecular. Por ejemplo, en lesiones que por los otros factores tienen muy alta chance de riesgo de malignidad o muy baja chance. Por ejemplo, la firma no sería... no se justificaría en un nódulo único, sólido, que crece rápidamente, que está fijo, que es hipoecoico, que tiene bordes irregulares, con microcalcificaciones, una paciente de edad. En ese paciente no hace falta un test molecular. Nosotros tenemos una experiencia en el hospital desde el año 2014 que empezamos a utilizar los test moleculares. Hicimos desde ese momento un trabajo prospectivo basándonos en nuestro estudio, que es similar al Tyrosec, que es un panel, un test de 7 genes, que se busca básicamente el BRAF, el RAS, el RED-PTC, el PAX8, PPAR gamma, que son los más comunes, ¿no? Con eso se abarca la mayor parte de los cánceres de tiroides. Fue prospectivo, hicimos punciones, discriminamos, sobre todo fue en base a lesiones indeterminadas, y algunos pacientes los operamos y otros los seguimos ecográficamente, básicamente mitad y mitad, la mitad los operamos y la mitad los seguimos por vía ecográfica. Lo cierto es que en esas lesiones indeterminadas, los Ausolus-Flux, que es la de tipo 3, encontramos 9 mutaciones, de las cuales 6 fueron malignas, o sea, con un grado de malignidad de 67%, versus lo que fueron las lesiones foliculares o las Bethesda-4, con 13 mutaciones, de las cuales 6 fueron malignas. La tasa de malignidad fue de un 46%, pero lo interesante es esto, y es lo que concuerda con la mayor parte de los trabajos, que aquellas mutaciones BRAF y las RED-PTC, el 100% fueron cánceres, mientras que los RAS, el 37% de ellos fueron cáncer. O sea, eso marca de alguna manera aquellas mutaciones que pueden ser de alto riesgo y aquellas mutaciones que pueden ser de bajo riesgo. En este trabajo, por supuesto, nos disminuyó muchísimo la tasa de cirugías en las lesiones indeterminadas, en un 48%, y de hecho con esto logramos mejorar muchísimo la tasa de malignidad post-test en las lesiones indeterminadas, ¿no? Básicamente también esto es un cuadrito que muestra cómo se manejan en el mundo, y este es Yuri Nikiforov, que fue quizá el gurú de este test, y ellos fíjense cómo en las mutaciones, aquellas mutaciones de bajo riesgo plantean la globectomía, y en aquellas mutaciones de alto riesgo, como las del BRAF, plantean más una tiroidectomía total. Con respecto a las recomendaciones mundiales, básicamente, bueno, las más representativas son la ATA y el Consenso Intersocietario, el argentino, concuerdan en la mayor parte de los casos, ya incorporan la biología molecular, de hecho, pero hay algo muy importante en todo esto, que es la relación, el énfasis de advertir al paciente y de hacerlo formar parte de la decisión, que el paciente esté bien informado, plantearle en qué momento puede ser necesario o no un test molecular y hacerlo formar parte de la decisión de si ir a una cirugía, de controlar qué tipo de cirugía hacer, una lobectomía, una total. También, ¿qué opinen?
En este sentido, hubieron varios trabajos que intentaron integrar estos factores que estuvimos hablando, y llama la atención que no muchos de ellos lo hicieron en base a características citológicas con la subclasificación de atipía nuclear o atipía citológica o arquitectural. Eh, la verdad que llamó la atención, es como si hubiese en el mundo ya se estuviese utilizando esto. Nosotros en el hospital lo hacemos desde hace poco tiempo, en realidad. Y el trabajo más interesante es un trabajo prospectivo que hizo Rosario acá en Brasil. Ellos unificaron 150 pacientes utilizando dos factores de riesgo: la atipía nuclear en la citología y ecografía sospechosa. Y fíjese, la tasa de malignidad global fue de un 22% de las lesiones indeterminadas, pero básicamente la gran diferencia está aquí en que las lesiones indeterminadas con atipía llegaron a un 41% y una diferencia muy grande con las lesiones foliculares indeterminadas. Y cuando se entrecruzaban las atipías nucleares con los factores sospechosos que presentaban en la ecografía, la tasa de malignidad llegaba a un 87%, o sea que se acercaba muchísimo. Integrando estos factores de la atipía, o sea, de la subclasificación citológica más las características ecográficas, era bastante certero. Otro trabajo también, pero este es retrospectivo, que también utilizaron la ecografía y la punción basándose en las atipías. Los valores y los hallazgos fueron muy similares. Fíjense, es muy significativa la diferencia con respecto de la tasa de malignidad que presentaban los pacientes que tenían atipía nuclear versus los que no la tenían. Y esto lo que muestra también, lo que está remarcado ahí, es que son lesiones de bajo riesgo de malignidad. La mayor parte de ellas son cánceres poco agresivos y que pueden ser tratados con una lobectomía. Inclusive, acá este trabajo de Choi de Corea, que se fue un poquitito más allá y lo instaló en la web. Ellos tomaron todo esto, todos estos datos, para hacerlo de una manera predictiva, para poder llegar a saber cuál era el riesgo de malignidad de estas lesiones que eran indeterminadas. Y fíjense que a partir de ciertas características ellos hicieron un score y según eso dieron la probabilidad de malignidad. Y cuando uno llegaba a un score, por ejemplo, de 12, que era el mayor, la tasa de malignidad o la posibilidad era de un 98%. Y fíjense, esto es un sistema que está en la web, que se lo puede bajar y uno lo puede hacer en vivo, básicamente según el resultado de la biopsia, que haya o no atipía, y según las características ecográficas, y ahí larga un score y una recomendación. Por lo tanto, obviamente, todo esto se depende de la experiencia que tenga uno en su propia institución, la confiabilidad en el patólogo, que el patólogo, bueno, pueda acercarse. Sabemos que no es fácil muchas veces que un patólogo se juegue en una lesión indeterminada, y menos todavía que exigirle hoy a algunos patólogos que puedan decir si existen o no atipías nucleares y de esas características. Obviamente la ecografía es fundamental, es un pie fundamental en eso, es muy importante hacer una ecografía. No sé si en el caso de ustedes la hacen ustedes o tienen un ecografista de confianza. Obviamente hoy en día y más en esta época de pandemia va a ser bastante complicado poder acceder a un examen de biología molecular. Todavía va a faltar tiempo para que se afirme, sobre todo acá en Argentina, que los estudios sean confiables. Y después también, bueno, el tema de qué haríamos con nosotros con una lesión de bajo grado, qué haríamos con un NIFT, si hicimos una lobectomía diagnóstica, lo totalizamos, no lo totalizamos, confiamos en la lobectomía, en los cánceres diferenciados de bajo riesgo, no confiamos. Obviamente estas contradicciones o contraposiciones, más contradicciones, contraposiciones entre corrientes más conservadoras para la lobectomía en los pacientes de bajo riesgo versus las corrientes más totalizadoras. Bueno, eso va a persistir, va a seguir. Hoy en día se está dando quizá una corriente un poco más conservadora, pero bueno, hay que ver, hay que darle tiempo a eso también, pero todo esto incide en nuestra toma de decisiones, las lesiones indeterminadas. Pero sobre todo tenemos que tomar énfasis
en que estas lesiones indeterminadas quizás son la estrella de lo que es la medicina de precisión hoy en día. Y la patología tiroidea se está convirtiendo en eso, exige precisión, está exigiendo cada vez más precisión, porque todos los estudios avanzan de una manera bastante vertiginosa. La ecografía, los patólogos con sus nuevas clasificaciones y sus nuevos informes, la biología molecular, todo esto nos está dando herramientas cada vez más importantes para que nosotros podamos elegir el tratamiento más preciso para cada paciente de manera individual. Entonces, conocer en el preoperatorio todos esos factores, decidirlos durante la cirugía, que obviamente algunos que usan la congelación intraoperatoria, nosotros no la utilizamos, más nos apoyamos en la semiología intraoperatoria, y saber qué esperar en el postoperatorio. Saber estar dispuestos para el veredicto del paciente, del patólogo y del endocrinólogo especialmente, que, bueno, que son muchas veces nuestros jueces, ¿no? Entonces, como conclusiones, estas lesiones indeterminadas son un grupo bastante importante. El riesgo de malignidad es bajo, pero necesitamos un manejo bien preciso, personalizado, basándonos en todos los estudios que hoy tenemos. Tenemos que saber que la biología molecular es una herramienta, pero que todavía falta, no hay que apoyarse completamente en ella. Sigue la lobectomía diagnóstica todavía como un procedimiento inicial sugerido. Es necesario ponerse al día y estar al tanto de lo que son estas nuevas clasificaciones de lesiones borderline o lesiones de bajo riesgo. Y es muy importante también apoyarse en sistemas de clasificación, no solamente ecográficos, citológicos, que ya estén bien entendidos. Si utilizamos el ATA para la ecografía, que sea el ATA; si utilizamos el TIRAS, que sea bien el TIRAS; si podemos llegar a exigir y a tratar de que se nos informen dentro de la Bethesda 3 si tiene atipías, si no tiene atipías, es lo ideal, es la mejor forma, creemos, hoy en día de manejarse y de tratar de cometer los menores errores posibles, ¿no? Bueno, muchas gracias. Excelente. Roberto, ¿estás? Arauz. Anda, Roberto Arauz, el micrófono. Bueno, quería preguntarle a Leopoldo, primero, ¿cómo es la semiología intraoperatoria que realiza? ¿Cuáles son los puntos que él se fija en la semiología? Ya que mencionaba que es importante tu semiología dentro del acto operatorio. Te escucho muy bajo, Roberto. Te escuché de lo de la semiología intraoperatoria, lo que hacemos. ¿Ahí me podés escuchar mejor? Ah, está mucho mejor. Sí, ¿cómo explique cómo es tu semiología intraoperatoria? Desde el inicio. Nosotros lo que hacemos, mira, yo me formé en Buenos Aires, me subformé afuera y me reformé en Salta, en el hospital. Cuando llegué, lo más importante de los cirujanos, bueno, que tomé yo de los cirujanos grandes de Salta, y que la mayoría de ellos ya no están en el hospital, ya se jubilaron, es la semiología intraoperatoria. Me acuerdo que lo más importante era, desde que uno hacía la incisión, ver la relación de la lesión con los músculos, ver la relación con la cápsula, ver la relación, si es que, obviamente antes existía esa idea de entrar por el Pemberton, ¿no? Que era por la parte lateral, era un acceso lateral, y hacer una semiología de los ganglios, después del compartimento central. Y lo que más me llamaba la atención, y lo que siempre todos estaban esperando, era abrir el nódulo. Cosa que los patólogos lo odian porque no les gusta, pero ellos lo que más me acuerdo que yo aprendí en ese momento era cómo abrir el nódulo, ver la relación del nódulo con la cápsula, las características o la rugosidad del nódulo, si era blanquecino, si tenía áreas de necrosis, si tenía áreas de hemorragia, pasarle el bisturí por sobre el nódulo para ver si eso tenía más chance de ser maligno. Lo miraban muchísimo en la cápsula y me llamó la atención. Y de ahí fui a los criterios de Rosai, que fue el patólogo quizá que dio toda la semiología intraoperatoria, que en realidad es la macroscopía que hace el patólogo en el laboratorio. Pero lo que nosotros más ponemos énfasis básicamente es
la disposición del nódulo dentro de la glándula, si tiene contacto o no con la cápsula, si está cerca o no de la tráquea, si tiene características de ser maligno, si tiene cápsula, si no tiene cápsula, y los ganglios dentro en el compartimento central especialmente. Pedro, te quería preguntar, Pedro Pico, ¿cómo es tu manejo allá en Mar del Plata? ¿Cómo lo estudias al paciente antes que llegue a la mesa operatoria? Bueno, hola Roberto, hola Leopoldo. Hola. Primero, antes de contestarle al Roberto, te quiero felicitar por la charla y te quiero felicitar por el estudio de medicina molecular que hiciste en tus pacientes. Creo que hacer un trabajo así es algo meritorio y es un ejemplo para todos, así que realmente te felicito. Contestándole a Roberto, por ahí yo tengo que dividir mi actitud con los nódulos en una etapa en la que yo estuve en el hospital italiano muchos años y otra etapa mía acá en Mar del Plata y para ser sincero no me manejo de la misma manera. Vos dijiste algo en tu charla muy interesante y es si confiamos en el patólogo y si confiamos en la ecografía. Y me ha pasado que un día voy a hablar con un patólogo en particular y le digo, me estás poniendo muchos BTs de A4, son demasiados, y si tengo una hiperplasia nodular como resultado definitivo o un carcinoma papilar, me llama la atención que me pongas 4. Y en un ataque de sinceridad me dice, lo que pasa es que a veces me cuesta identificarlos, y cuando no lo tengo claro, te pongo 4 porque sé que lo vas a operar. Lo cual te hace un poco más difícil la decisión. Entonces, eso de confiar en el patólogo y en la ecografía es muy importante. En el hospital italiano está una patóloga que se llama Ana Jaén, que realmente es excelente, excelente. Creo que es una patóloga que extraño muchísimo. Y era muy precisa con las citologías, muy precisa. Y me pasó con otros patólogos que los voy conociendo de a poco a medida que pasa el tiempo. Creo que es un aliado fundamental. Otro factor importante que considero es el paciente. En el hospital era raro que un paciente no venga a control, y acá en Mar del Plata tengo pacientes que vienen a control todas las semanas y tengo pacientes que después de operados los podés llamar o insistirles y por ahí viven a 150 kilómetros o 200 kilómetros y no vuelven más a control. Entonces, creo que ese es otro factor a la hora de hacer una lobectomía o una tiroidectomía total para un 4, porque uno no sabe si el paciente va a tomar la levotiroxina, si no la va a tomar, si va a tomar el calcio, si no lo va a tomar. Entonces, eso también influye un poco en mi decisión hoy por hoy de hacer una lobectomía o hacer una tiroidectomía total. Estamos hablando, claro, de un Bethesda 4 que tiene un lóbulo contralateral totalmente normal, y que uno desea preservar, y que por ahí tiene una función tiroidea normal o casi normal, que uno sabe que ese otro lóbulo te brinda seguridad de levotiroxina, te brinda seguridad de calcio, te brinda seguridad de un nervio recurrente. Y después otro factor que creo que también es importante cuando uno está en la duda es qué tanto te costó esa lobectomía, porque una lobectomía sabemos que puede ser una cirugía extremadamente sencilla o puede ser una cirugía extremadamente compleja. Entonces, si tengo un Bethesda 4 que tiene mucha tiroiditis, que tenía un nervio recurrente bifurcado o trifurcado, si tenía unas paratiroides que uno no las terminó de ver con total certeza, bueno, vamos a esperar el definitivo y lo volvemos a charlar. Entonces, creo que la vara muchas veces la termino en pacientes que planteo la duda, la termino decidiendo adentro de quirófano. Por supuesto que hay veces que no tengo siempre el mismo patólogo, trabajo en 3 instituciones diferentes y a su vez las mismas instituciones tienen patólogos diferentes. Entonces, a veces me
me puede llegar a cambiar la conducta eso. No es lo ideal, pero es la realidad en la que vivimos y nos vamos adaptando. Hice un comentario a propósito de esta charla. Ayer le escribí un mail a los de TiroSec, la versión 3, ¿cuánto vale por nódulo tiroideo? Y pregunto si alguien sabe cuánto vale la biología molecular de la tercera versión que analiza 112 variantes. No sé si alguien se anima a decir el precio. Tenés la primicia. Bueno, le escribí ayer y me contestaron ayer mismo. $1.900. Bien. Así que creo que estamos viviendo hace 10 años una transición en el manejo tiroideo. Creo que estamos en el medio de esa transición. Creo que por eso como hablábamos antes, es un tema tan interesante para discutirlo y charlarlo. Creo que estamos en el medio de una transición que no tenemos la respuesta. Por ahí la vamos a tener dentro de 10 años. Y lo que hagamos hoy no es lo que hagamos mañana. Y sobre todo las realidades de cada institución y cada país, ¿no? Gracias, Pedro. Muy bueno el aporte. Te quería preguntar, Leopoldo, ¿inmunohistoquímica se utiliza en el Hospital Oñativia? No, en lo que es tiroides ya no. Usamos solamente en aquellas lesiones sospechosas que estamos buscando otra cosa, pero no. En este tipo de lesiones, en algunos casos directamente la biología molecular y este panel de 7 genes, que en realidad es una especie de TiroSec, pero de primera generación, no la de tercera que quiere Pedro, pero bueno, es la verdad que nos sirvió bastante. Y yo, como decía Pedro por ahí, bueno, va a ser quizá la manera que tengamos de trabajar va a ser un lujo. En realidad lo que estamos haciendo en el hospital es un lujo. Y bueno, yo creo que ahora va a venir un cimbronazo nuevo, vamos a tener que quizá empezar a tener menos disponibilidad de biología molecular, pero yo creo que vamos a tener que afirmarnos más en los otros factores y mira, disculpa que ya me cebe, pero como dice Pedro, estamos peleando con los patólogos y con los ecografistas todavía nosotros. Imagínate lo que estamos discutiendo en biología molecular. Gran parte de los médicos, de los especialistas en tiroides, están metiéndose en la biología molecular. Y como dice Pedro, estamos en la mitad. Yo me acuerdo cuando empezamos y que encontrábamos las primeras mutaciones BRAF, los endocrinólogos querían que hiciéramos totales más vaciamientos del compartimento central en mutaciones BRAF positivas. Yo me agarraba la cabeza porque decía, bueno, esto recién aparece y ya estamos tomando decisiones tremendas por algo que todavía recién está empezando. Y fue de a poquitito y bueno, afirmándose y hoy en día está un poquito mejor establecido, pero como dice Pedro, estamos en la mitad del río. Muy bien. Eso, perdón, eso es otra realidad, otra pregunta que hiciste. ¿Cuándo es suficiente una lobectomía? Y te hago una pregunta. ¿Quién es el principal opositor a una lobectomía para una lesión maligna, pero de bajo riesgo? ¿El cirujano, el endocrinólogo o el paciente? Mira, nosotros en el hospital tuvimos ahora, te digo que los endocrinólogos se fueron medio un poco para el otro lado y están muy de acuerdo con las lobectomías en los pacientes de bajo riesgo. Lo que pasa es que esto yo creo que es una corriente y desde que Pitoia empezó con la vigilancia activa de los microcarcinomas, de golpe a todos les parece bárbaro la lobectomía, lo de bajo riesgo, es como que, bueno, están entrando de a poquitito. Esto recién está empezando. Obviamente, nosotros convengamos en estas lesiones que son indeterminadas, muchas veces son pacientes, la mayor parte son tiroiditis. La función está viciada por la tiroiditis. Entonces, el patólogo que hace, como vos bien decís, Pedro, te pone Bethesda 3 o Bethesda 4 para quedarse, Sí. él quedarse tranquilo. Y cuando entramos nosotros y vemos un nódulo
firme, chico, pegado al nervio, las paratiroides que sufren, y bueno, obviamente no vas a plantear con más seriedad una lobectomía y la vas a defender. ¿Quién debe ser el presentador? Perdón, Hola, Roberto. hola. Doctor Virgili. Bueno, no, sí, en realidad, bueno, los felicito a los tres, la verdad que Leopoldo, buenísima charla y muy buenos los comentarios tanto de Pedro como de Roberto. No sé si hay en el auditorio alguien más que quiera preguntar algo o comentar algo. Si no, bueno, la damos por finalizada. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Creo que la mayoría se manifestaba por el chat diciendo que quería preguntar algo. Pueden Si no activar hay el nada más. micrófono, pueden activar el micrófono y preguntar tranquilamente. Leopoldo, Bueno. mientras alguien se anima a hacer una pregunta, ¿cuándo te gusta reoperar a los pacientes si los vas a reoperar? Cuando los reopero, hablo con el patólogo. Yo tengo la No, pero suerte... viene una lesión y te viene un carcinoma papilar o un carcinoma folicular y vos querés completar la tiroidectomía. Sí. ¿En qué tiempo? No me varía mucho. Trato de hacerlo lo antes posible. Trato de hacerlo. Generalmente nuestros resultados están dentro de los 7 días de la cirugía. Y habitualmente lo hacemos en ese momento. Más que todo por la ansiedad del paciente. El paciente que tiene que reoperarse, quiere reoperarse ya. Sí. Y bueno, y también de paso también aprovechamos seguramente el estado de eutiroidismo y tratar de que no entre en un hipotiroidismo para después poner lo que el endocrinólogo de vuelta le dé la hormona para que esté en condiciones. Así que tratamos de hacerlo lo antes posible. Y usted, eso quería preguntarle, Pedro, ¿ustedes tienen acceso a la biología molecular allá en Mar del Plata? ¿Cómo están con eso? No, ahora en el hospital antes de venirme para acá, Roberto, creo que vos también estabas, que los patólogos estaban empezando con el RAS y el BRAF, después lo dejamos, y acá en Mar del Plata yo ahora no estoy haciendo medicina, no estoy haciendo biología molecular. Estoy empezando a formar grupo con un patólogo de mucha confianza, una patóloga de mucha confianza, un ecografista que creo que tiene un microscopio en el ojo porque él mira una lesión con la ecografía y te lo dice, pero con un convencimiento, y es raro que se equivoque, así que a mí, cuando no puedo contar con el patólogo adecuado, repito una ecografía con él. Pero no estoy haciendo biología molecular ahora. Me encantaría, pero no. Y bueno, como ustedes saben, recién presentó Leopoldo, todo se deriva de la uña tibia y ahí se puede hacer el panel genético que él ofrece. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Si no, damos por finalizada. Agradecemos a todos los que se quedaron en esta última charla, que fue, por ahí encima alargó un poquito más tarde, especialmente obviamente al orador y comentador. Y bueno, los esperamos mañana para las nuevas charlas. ¿Estás de acuerdo, Juan Cruz? ¿Algo más que quieras comunicar? No, todo de acuerdo. Mañana tarde nos vemos. Bueno.